Caballeros, muy buenas tardes, dándoles la cordial bienvenida a esta conferencia magistral que se va a desarrollar el día de hoy aquí en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. El agradecimiento de parte de nuestro presidente, el economista Iván Lucich Larrauri. Esta conferencia magistral trata acerca de las plantas desalinizadoras y estará a cargo de esta exposición del doctor Mr. Yang. Mr. Yang ha sido exdirector del Instituto de Investigación del Medio Ambiente del Agua de Río Han en el Ministerio de Medio Ambiente de Corea. Asimismo, ha sido miembro experto de la Oficina del Primer Ministro para Contramedidas Integrales de Calidad del Agua. En el año 2004 fue registrado como Marquis Who's Who en el mundo en Ciencias e Ingeniería. Asimismo, en ese mismo año, registrado entre los 2000 intelectuales destacados del siglo XXI por la IBC del Reino Unido. En el año 2005 fue registrado como Hombre del Año, ABI, de Estados Unidos. Esta tarde tendremos, cerrando un ciclo de conferencias magistrales, al doctor Yang, quien nos hablará y tratará acerca de las plantas desalinizadoras. Sin más preámbulos, lo dejamos con el aplauso de cada uno de ustedes para poder recibir a Mr. Yang. Por favor. Hoy día, el título de mi presentación es desalinización, o sea, se desaliniza a través de osmosis reversos. En mi presentación voy a explicar sobre el principio y también cómo se podría operar la planta de la desalinización. Mi propósito es que esta tecnología, muchas empresas grandes obtienen esta tecnología. Ahora, lo que el gobierno peruano necesita son los expertos para que puedan evaluar esta tecnología que obtiene cada empresa, para que puedan aplicar en su país. Es por eso que yo creo que es muy necesario capacitar a los expertos para que puedan evaluar las tecnologías. Esto es una planta que la empresa Doosan coreana ha construido en Dubái. La capacidad es 1 millón de metros cúbicos diario, es algo muy grande. Pero creo que aquí no lo utilizan metro cúbico por segundo. Entonces, si lo convertimos, es más o menos 12 toneladas por segundo. Mira, esto es osmosis reverso. Y la otra parte que le estoy indicando es la planta de evaporación. O sea, en esta planta existe dos tecnologías, uno que es osmosis reverso y otra que es la evaporación. La evaporación es una tecnología que ya se está desapareciendo. O sea, esta planta existe en el Medio Oriente. Esto es una planta que nosotros tenemos en Corea. Esto, la capacidad es 45.000 metros cúbicos por día. Esto es lo que ha construido Doosan. Se ha construido en la ciudad Busan para que todos los ciudadanos puedan recibir el servicio de agua potable. Ahora, si ustedes ven esta instalación, se ve como una planta enorme, ¿no? Pero eso porque es una tecnología ya antigua, pero si ustedes ven acá, no se ve si es una planta o es un parque, ¿no?
¿Por qué? Porque esto es una tecnología nueva y ya no se ve las plantas de agua de purificación. Ya no se ve como una planta, como una fábrica, porque muchas veces hay conflicto con las comunidades. Entonces, para que los ciudadanos no opongan en la construcción de las plantas, la verdad, el diseño es más moderno y más ecológico. Entonces, vamos a discutir ahora por qué necesitamos la planta de desalinización aquí en el Perú. Porque tengo entendido que actualmente acá no hay la planta, sobre todo de membrana, sino sí hay de filtración de arena, pero no lo tienen con el sistema de osmosis reverso. Ustedes acá creo que utilizan el agua de Andes, ¿no? Y entonces obviamente en las costas siempre falta el agua. Y imaginemos si las ciudades de las costas se industrializa y se aumenta la población, entonces va a faltar agua. Ahora, en el año 2020, solamente Lima va a contar con más de 10.000 millones de población. Entonces es muy obvio que falte agua. Arequipa, Tacna, Trujillo, todas las ciudades de la costa va a faltar agua. Es por eso que el gobierno peruano está planificando sobre 19 plantas de desalinización. Y en Perú, la verdad, el clima tampoco ayuda porque el 75% de agua se concentra en la en la temporada de lluvia. Y como ustedes pueden ver en este gráfico, la verdad, 97.5% es agua del mar. Y solamente 2.5 es agua dulce, pero de ese 2.5, el 69 son los casquetes glaciares. Y el agua que nosotros podemos utilizar es muy poco, porque son el agua del lago, de ríos y subterránea es muy poco. Y es por eso que necesitamos utilizar agua del mar. Es por eso que el gobierno está planificando las plantas de desalinización. Pero por el momento, hasta la fecha, la construcción de estas plantas es más costoso que una planta normal de purificación de agua. Pero de todos modos, tenemos que utilizar este recurso de agua para poder convertirlo en agua potable. Ustedes aquí pueden ver dos tipos de planta. Uno es termal, otro es con membrana. Con la membrana necesitamos aplicar la presión, ¿no? Actualmente estamos en otros países utilizan estas ambas tecnologías. Como ustedes saben, cuando crece la población, los edificios se construye verticalmente, ¿no? Es del mismo sistema. Vamos a comparar. Hay dos. Una es de evaporación. Tenemos multietapa, otro es multiefecto y vapor de destilación de vapor compresión. Entonces, a través de la energía termal, se evapora y coleccionamos esos vapores para convertirlo en agua. Con la membrana tenemos osmosis y nanofiltros. Ahora, entonces el gobierno Perú, ¿qué es lo que hay que optar? Vamos a ver, MSF, eso es evaporación. Acá tenemos RO, que es osmosis reverso. También tenemos electrodiálisis. Pero vamos a ver el consumo de energía es 12, ¿no? Si hacemos la comparación del contenido de la salina de agua, MSF es de 30 a 100 ppm.
el RO es de 1000 a 45.000 y electrodiálisis es de 1000 a 3000. 100 a 3000. Entonces, la salinidad quiere decir qué tanto de sal contiene en el agua, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese contenido, se utiliza, digamos, de acuerdo a las tecnologías. Ahora, total de sólido de disuelto también. Como ustedes saben, el SS es el sólido, sólido en suspensión. Eso se puede filtrar con filtro normal, pero TDS no es así. Entonces, aquí ustedes pueden ver MSF es menor a 10, RO menos a 500 y ED también menos a 500. Ok. Entonces, el MSF, si decimos es menos de 10, es como agua de lluvia. O sea que no hay problema en consumir. Pero si es menor a 500, casi no se puede uno saborear el sal. Ahora vamos a ver cómo se ha venido desarrollando la tecnología. Desde el año 1950 ha utilizado esta tecnología de evaporación. Ustedes saben que más o menos en 1500, como ustedes saben, hubo barcos utilizados de esta tecnología de evaporación, ¿no? Y entonces, desde ahí estamos acostumbrados a utilizar el vapor y hemos aplicado en la desalinización también. Como ustedes pueden ver, entonces tenemos que ver cuánto es el consumo de energía, ¿no? Primero, en la primera generación, obviamente el consumo era muy alto, empieza desde 10 kilowatts. Pero más o menos en el año 1980 empieza la tecnología de osmosis de reverso. Y entonces empieza a disminuir el consumo de energía. Y si ustedes ven, en el año 2000, la verdad hay más decreción de energía. Y entonces ahí hubo una transición de tecnología. Si antes se utilizaba más la tecnología de desalinización de destilación, ahora utilizamos más osmosis reverso. Ahora tenemos que imaginar entonces de aquí en adelante, después del año 2020, ¿qué tecnología aparecerá? Obviamente el consumo de energía va a disminuir, pero ¿cómo? Uno que podemos estimar es que se recupera la energía. Esta tecnología de recuperar la energía va a disminuir el consumo de energía. Ahora tenemos osmosis reverso, pero de osmosis reverso ahora vamos a ir a osmosis directo. Entonces, muchos investigadores se expecta que el consumo de energía se va a disminuir a la mitad. Eso es forward osmosis, que es osmosis directa. Ahora, vamos a ver la concentración de total sólido del TDS. Ahora, como habíamos dicho, de destilación, de evaporación es de 30.000 a 50.000.
y la temperatura es de 35 hasta 120. Cuando la temperatura sube, obviamente la velocidad va a incrementar. Pero en osmosis reverso, la concentración de TDS es de 500 a 50. La temperatura hasta 40 grados. Electrodiálisis es bajo 65 grados Celsius. Entonces, acá vamos a hacer otra vez la comparación. Entonces, ¿cuánto será el costo para las instalaciones? Porque yo creo que eso es su mayor interés, ¿no? Hablar sobre el presupuesto o sobre el costo. Esto depende de quién lo evalúa, pero este material es de la empresa de POSCO, o sea, de acuerdo a su cálculo, el MFS, cada metro cúbico por día es $1,750 y MED, esto es multiefecto, es $1,230 y osmosis reverso es $1,207. O sea que al día se estaría gastando todo este dinero. El osmosis reverso de agua del mar es 1,207. Obviamente esto puede variar de acuerdo a la empresa y de acuerdo a los investigadores. Pero esto, como le digo, es de POSCO. Ahora, entonces, ¿en qué caso el aro se le convendría utilizar la tecnología de destilación o de osmosis reverso? Como la barra negra es destilación. Acá tenemos número 1, 10 y 100. O sea, esto es 100,000. Ahora, aquí se habla sobre la concentración de la salinidad. Cuando la salinidad es alta, o sea, en la destilación, la verdad, la concentración de la salinidad no le afecta mucho en su costo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando la concentración de salinidad es alto, le conviene utilizar la tecnología de destilación. Y cuando la concentración de salinidad es bajo, el osmosis reverso no les conviene. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón, sí le conviene utilizar cuando la concentración de la salinidad es bajo en aéreo porque su costo es menor. Pero cuando la concentración de salinidad es alto, obviamente el costo también incrementa. Pero si vemos otras tecnologías como electrodiálisis o el cambio de iones, es todavía más los costos. Es por eso que el osmosis reverso le conviene. Normalmente, la concentración de salinidad del agua del mar es 35,000. Entonces, si utilizamos el agua del mar, nos conviene utilizar la tecnología de osmosis reverso. Es por eso que muchos países han optado por la tecnología de osmosis reverso, por la desalinización. Ahora vamos a ver las empresas. El número 1 es Veolia, de Francia. Ellos han construido bastantes plantas. Y luego es Estados Unidos, GE, General Electric, y luego es Corea, Doosan. Es muy similar a Estados Unidos. Y luego Israel, IDE, y Suez de Francia, y luego INIMA. INIMA, de hecho, era una empresa española, pero Corea ha comprado. Entonces, todas estas empresas están compitiendo internacionalmente. Como ustedes pueden ver, Veolia están produciendo más o menos 6 millones metros cúbicos por día. Y Doosan está produciendo un poquito más de 3 millones metros cúbicos por día.
Entonces vamos a ver las experiencias de cada empresa. MFS, MED y SWRO es osmosis reverso. O sea, son tres, vamos a comparar tres tecnologías. Doosan es la única empresa que ha aplicado todas estas tres tecnologías. Y lo demás tienen experiencias de solamente MED o la mayoría tienen experiencia de haber aplicado osmosis reverso. Entonces, ¿en dónde hay más demanda de osmosis reverso? Es el Medio Oriente. Casi la mitad de las plantas está construido en el Medio Oriente. Aquí tenemos Sudamérica, pero muy poco. Es en Chile. En Chile ha construido la planta de desalinización y está en operación en desierto de Chile. Y en Asia tenemos tanto. Y en Estados Unidos también hay bastante. En Europa también. Obviamente, en los lugares donde no hay mucha lluvia, se está utilizando o se está instalando esta planta de desalinización. O sea, Perú sería uno de esos países. Gráficamente también se muestra Saudi Arabia, que es el país donde se ha implementado más plantas de desalinización. Aquí se muestra la producción. Y luego es Israel. Entonces, obviamente, los países de Medio Oriente es donde se ha construido más plantas. Y luego en Chile también, como les he comentado, en Chile también hay. Pero obviamente Medio Oriente es el mercado más grande de la planta de desalinización. Entonces aquí es donde se ocurre el concurso de tecnología, mucha competitividad. Doosan, Suez, Biol, GE, todas esas empresas están compitiendo en ese mercado. Ahora, lo que yo he hablado sobre el costo, eso es para la instalación. Este costo es de la producción. Entonces, acá se puede ver que el más costoso es $1.50 y lo mínimo es un poquito más de 50 céntimos. Entonces, desde 2004 hasta 2008, cuando nosotros hemos investigado, lo más eficiente, el costo más eficiente es el 60 céntimos, 0.6 céntimos. Pero ahora lo que en el futuro va a tratar de que este costo sea menor a 50 céntimos. O sea, esto es el costo de operación. No sé, acá, ¿cuánto sería el costo? ¿Cuánto sería el costo de producción aquí en el Perú? Ustedes creo que lo calculan, ¿no? El agua potable, cada tonelada, ¿cuánto es? Cada tonelada, ¿un sol, 2 soles, 1.5? Pero no creo que eso sobrepase $1, ¿sí? Ahora, acá esto es costo de operación y más el costo de instalación. Entonces tenemos que sumar dos costos. Entonces sí,
si suponemos que lo mínimo es 0.5, otro de instalación 0.5 es $1. Entonces, obviamente, el costo es un poco costoso, pero de todos modos, tenemos que utilizar esta tecnología para la desalinización. Como ustedes han aprendido en su secundaria, ¿qué es osmosis? Osmosis es cuando una concentración, cuando alta concentración se fluye hacia baja concentración, ¿no? O de baja concentración a alta concentración. Por ejemplo, cuando ustedes ponen el sal en una verdura, ese sal penetra hacia baja concentración de salina, ¿no? Como ustedes pueden ver, en el medio hay membrana. Y acá tenemos agua pura y tenemos la solución salina, y entonces el flujo de agua es del lado izquierdo hacia derecha. Esto es lo que nosotros llamamos osmosis. Ahora, si la presión es igual, entonces hay equilibrio osmótico. Pero el osmosis reverso es al revés. Si nosotros aplicamos presión en un lado, donde en la solución salina, entonces el flujo cambia. O sea, el agua del mar hacia agua puro. Es por eso que nosotros de aquí podemos obtener agua potable. O sea, el flujo ya sería no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces podemos obtener agua potable. Es por eso que nosotros llamamos osmosis reverso. Ahora, ¿cuál sería el punto fuerte de esta instalación o de esta tecnología? Bueno, el punto fuerte es la membrana tiene unos poros, pero todas las sustancias que son más grandes que ese poro se queda ahí, ¿no? Y solamente atraviesa el agua puro. Eso es un punto fuerte. Ahora, la membrana no solamente es una capa, sino son varias capas, y entonces también podemos ahorrar el área, pero también hay punto débil. ¿Cuál sería? Eso es que puede ser bloqueado. ¿Por qué? Porque como tiene el poro, y si alguna sustancia lo bloqueara o lo tapara el poro, entonces ahí se forma incrustación. Más adelante voy a explicar, ¿no?, sobre eso. Bueno, entonces la presión o sea, la presión cada 1 metro cúbico es 17 bar. Ahora acá, cuando se utiliza lo más fuerte, es hasta 80 bar. Un bar es una presión de una columna de agua de 10 metros. Es bastante. Entonces, imagínense, si un bar es de 10 metros, de 54 a 80 bar, esa presión es bastante fuerte. Cuando hablamos agua salobre, es cuando el agua salina y agua dulce se encuentran, ¿no? Entonces ahí es, obviamente, la concentración salina es baja. Es por eso que la presión es baja. Y entonces todo el costo
de consumo de energía, se trata de esta presión. Toda la energía que se utiliza en estas instalaciones es esta presión, es para dar esta presión. Ahora, agua salobre, como habíamos hablado, esa concentración podría ser 500, podría ser 10.000 o 15.000, pero de acuerdo a esa concentración salina se controla con la presión. Bueno, esto es un diseño de las membranas. Esto es un módulo de membrana en espiral. Como ustedes pueden ver, aquí no solamente hay una sola membrana, son varias membranas. ¿Por qué tenemos varias capas de membranas? Para que en un tubo pueda tratarse una bastante cantidad de agua. Como ustedes pueden ver, acá hay alimentación. Si se alimenta el agua del mar, estos atraviesa las membranas y a través lo que sea atravesado y lo que sea filtrado se va hacia el tubo colector. Ahora, pero como ustedes saben, no todo el agua del mar es tratado, sino la mayor cantidad de agua no son tratados. O sea, en promedio, 30% de agua del mar es tratado como agua potable y el 70% tiene que ser retratado o es descargado. Entonces, nosotros llamamos el ratio de recuperación es 30 a 70, es ese ratio. Más o menos la membrana es 60 metros cúbicos. Y entonces, y la velocidad es muy despacio, muy baja. Microfiltro se fluye un poquito más, es más o menos 1.2 metros, pero en esta membrana, la verdad, en un día, 1 metro cúbico, en un metro cúbico en un día solamente se trata de 300 a 400 mililitros nada más. Pero como ustedes pueden ver, es por eso que hay bastantes membranas para aumentar esa cantidad. Por ejemplo, supongamos que hay 60 capas de membrana, entonces hay que multiplicar 300 por 60 capas, ¿no? Eso es de la membrana. Ahora he explicado sobre un módulo. Ahora aquí hay un barco donde se ha armado varios módulos. Aquí normalmente se ponen 6 o hasta 7. Esto lo llamamos barco. Ahora ustedes como pueden ver acá, esto es el tren. El tren es cuando hay varias líneas, ¿no? A veces se le llama línea o tren. ¿Por qué? Porque parece se han conectado como trenes, ¿no? Entonces, cuando hay uno es un módulo y luego es un nave y luego cuando hay varias naves es tren, es el tren. Ahora, ¿por qué utilizamos la membrana? En la planta de tratamiento, normalmente hacen el filtro de arena, pero también se utiliza microfiltro o ultrafiltro, o también nanofiltro o osmosis reverso.
Pero como ustedes pueden ver, sí, el tamaño de la partícula es 1.0, entonces el microfiltro lo puede agarrar, lo puede atrapar ese sólido. Y ultrafiltro podría captar hasta 0.05, pero el osmosis reverso lo podría captar sólidos hasta 0.001. Ahora vamos a ver el tamaño de la salinidad. Es bastante pequeño. Es por eso que ni microfiltro ni ultrafiltro lo podría captar, sino solamente osmosis reverso o nanofiltro. Bueno, también en el agua hay bacteria. En el agua también hay criptosporidium. Esto, la verdad, hay muchos que han perdido su vida por esta bacteria, y también otros que han tenido que sufrir bastante. Entonces, acá se puede ver los tamaños, ¿no? Arriba indica los tamaños. Ahora vamos a ver el tipo de filtro. ¿Qué tipo de filtro podría captar qué tipo de bacterias? Y entonces, si ustedes ven acá, los virus, solamente el osmosis reverso podría captar este tipo de virus. Esto es un ejemplo. Esto es un método de operación. Un ingeniero lo podría diseñar en diferentes maneras, y esto es un ejemplo. No siempre tiene que ser así. Esto es un modelo de K-Water de Corea. Nosotros lo hemos construido de esta manera. Lo que queremos es osmosis reverso, nada más. Pero no podemos introducir el agua del mar directamente a esta unidad de osmosis reverso, porque si no se va a bloquear de inmediato. Entonces es por eso que se requiere un pretratamiento. Entonces, ¿qué tipo de pretratamiento necesitamos? Tenemos acá un filtro de media dual. Acá se filtra los sólidos en suspensión, y luego se utiliza ultrafiltro y microfiltro para captar otro tipo de sustancias. Ahora, como les digo, este diseño puede cambiar de acuerdo a los ingenieros, pero luego de haber hecho el tratado, hace el post-tratamiento, y luego la última etapa sería clorinación. Y después de clorinación se envía para las casas, para su agua potable. Yo creo que en el Perú también tiene su estándar, creo que es 0.01, ¿no? Eso es necesario en todos los países. El agua que nosotros tomamos, por ejemplo, agua subterránea, no hacemos clorinación. Entonces tomamos el agua, y si lo dejamos la tapa abierto, entonces las bacterias, se forman las bacterias. Pero el agua potable ya tratado en la planta de agua, lo que es clorinizado, entonces ahí sí que no aparece bacteria. Yo creo que es por eso que yo les digo que la razón de clorinización es eso, ¿no? Para que la bacteria no se prolifere.
Ahora, bueno, entonces, como les digo, esto ha sido un modelo, pero de todos modos, después de pretratamiento pasa a osmosis y luego clorinización. Ahora, básicamente, esto es un concepto básico, ¿no? Aquí se requiere químicos también, sustancias químicos. Y obviamente aquí se utiliza las sustancias químicos que no impacta negativamente a la salud de humano, ¿no? Bueno, acá se parece que es otro sistema, pero bueno, obviamente es otro proceso, pero el concepto es igual, ¿no? En el agua planta de tratamiento, que no sea osmosis reverso, sino con filtración de arena, bueno, se alimenta el agua. Allá se agrega pH o aluminio y luego de ahí y hacemos atravesar por filtración de arena y luego ahí lo metemos lo que es cloro. Eso es un proceso muy simple, ¿sí? Y entonces la clorinización es igual, ¿sí? Pero la diferencia en osmosis reverso y el filtro normal, o sea, el filtro normal es lo que hemos visto, ¿no? Que tenemos pretratamiento y el otro solamente se utiliza el filtro de arena. Bueno, también vamos a ver las características de agua. El agua de océano contiene 1500 ppm de TDS hasta 50, pero agua soluble 1500 hasta máximo 15000 y agua del río es de 500 a máximo 1500 y agua purificado es 0 a 500. Entonces, de esta manera podemos clasificar el tipo de agua. Ahora, entonces, ¿qué pasaría si utilizamos la membrana de acetato de celulosa? Entonces, cuando el pH es alto, la membrana, la durabilidad de la membrana había reducido. Bueno, esto, la verdad, la durabilidad de la membrana depende de qué tipo de membrana es, pero en este caso es de la membrana de acetato de celulosa. Entonces, en este caso, si el valor de pH es alto, la membrana no duraba mucho. Entonces, para poder utilizar la membrana por largo tiempo, entonces hay que hacer el control del valor de pH. Ahora, entonces, acá en la membrana sí necesitamos sustancias químicas, no una gran cantidad, pero tal vez varios. Necesitamos ajustar pH, necesitamos aluminio sulfato, también policlorado. Necesitamos, o sea, de diferentes químicos. Y luego recién tenemos que pasar a la membrana. Si es que se acumula sarros, para poder evitar o deshacer de ese sarro tenemos que utilizar otro tipo de químicas. Es por eso que el uso de químicos es indispensable. Ahora, este material o esta información nos da normalmente los productores de la membrana, no los que hacen las investigaciones o estudios de la membrana. ¿Por qué? Porque ellos saben qué material ha utilizado y qué químico debería utilizar para su limpieza, ¿no?
Acá también es un resumen de post-tratamiento. ¿Qué tipo de químico se utiliza en post-tratamiento, ¿no? Acá, por ejemplo, para ajustar el pH hasta 7, ¿qué químicos debería agregar, ¿no? Entonces aquí se habla sobre qué sustancias. Ahora, yo dije que atraviesa 30 centímetros, ¿no? Por día. La velocidad de agua, cuando habíamos hablado de la velocidad de agua, pero siempre será solamente 30 centímetros, no, tiene diferentes velocidades. Ahora, entonces, nosotros tenemos que estimar el flujo crítico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Normalmente dije que la velocidad era de la membrana, del flujo de agua en la membrana es de 30 a 40 centímetros. Eso depende de la concentración de salinidad. Si es alto, va a ser la velocidad va a ser baja. Si la salinidad es alto, la velocidad es baja, y es bajo, la velocidad es alto. Entonces, de acuerdo a eso, hacemos un gráfico. Un ejemplo. Supongamos que el flujo de agua es a 10 centímetros. Entonces, acá no existe casi la variación de presión, ¿sí? dP, dt es la presión. Esto es el cambio del tiempo, es el cambio de presión de acuerdo al cambio de tiempo, ¿sí? Es por eso cuando la velocidad es muy baja, entonces esta presión no es muy alto. Obviamente cuando la velocidad es 20, la presión también sube, ¿no? O sea, esa inclinación no hay mucha diferencia entre 10 y 20. Y entonces tenemos que hacer ensayo 30, 40, 50, ¿no? Si es que nosotros vamos a utilizar el agua de Callao, tenemos que hacer el ensayo con ese agua y con su respectivo velocidad. Ok, entonces en un cierto momento podemos saber en qué punto, en qué velocidad hay un cambio drástico y hace una curva de la presión, ¿no? Y este punto donde atraviesa la línea roja es el flujo crítico. Entonces, el flujo crítico es siempre en el bisección del ángulo. Si se incrementa la velocidad, la presión también incrementa de esta forma, como se muestra en el gráfico. Entonces, ¿por qué necesitamos encontrar este flujo crítico? Esto es para la eficiencia del costo también, ¿no? Este gráfico lo hice yo. Esto es cuando se utiliza el microfiltro. En caso de microfiltro, el 51 microfiltro por hora es el flujo crítico. Entonces, con esta velocidad más o menos avanza 1.2 metros el agua. O sea, pero esto es en la membrana de microfiltro. Entonces, en este caso, el flujo crítico es 51. O sea, el flujo crítico
indica qué cantidad de agua se produce en cada metro cúbico. Y de acuerdo a la calidad de agua que se alimenta, también se va a cambiar este flujo crítico. Y entonces un ingeniero, un operador lo tiene que decidir, ¿no? En este caso es 51, pero en aguas del mar sería entre 20 a 30. Entre 20 a 30. 20 metros cuadrados por día. Por ejemplo, acá se muestra gráficamente. Esta es agua del mar. No es necesario saber detalladamente esto, pero lo que usted tiene que saber es cuando atraviesa a la membrana, todas las sustancias se quedan cuando su tamaño de la sustancia es mayor al tamaño del poro. Por ejemplo, aquí se habla de diferentes lugares. Aquí es de Kelia, Cyprus, y también Isla Canaria, creo que es en España. Las caracterizaciones de agua cruda, dice que el catión de calcio contiene este número y respectivamente, ¿no? Ahora, aquí estamos hablando de SDI. ¿Qué es SDI? SDI es el índice de densidad de sedimentación. Acá se atraviesa iones. Como es positivo, es iones. Entonces, estos iones tienen que ser bloqueados, filtrados. Cuando nosotros vamos al laboratorio utilizamos el papel de filtro que es un micromilímetro. Entonces, obviamente en esta membrana los poros son más pequeños. Ahora, el índice de densidad de sedimentación, tenemos que ver cuánto es, o sea, cómo se saca este valor. Aquí tenemos una fórmula muy complicada, pero les voy a explicar más simple. Supongamos que 500 mililitros por 15 minutos. Para que atraviese primera membrana, dice que dura 15 minutos y es 500 mililitros. Y llamemos eso T1. Supongamos que eso es T1, ¿sí? Ahora, se pasa el tiempo y se pasa hasta otra etapa y eso es T2. Entonces, el ratio entre T1 y T2 eso es importante para sacar el valor de SDI. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo demora para pasar primer membrana y cuánto tiempo pasa en la segunda etapa? Entonces, si la diferencia es, cuando hay más diferencia entre T1 y T2,
quiere decir que hay más, digamos, más sedimentaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se tarda más tiempo para filtrar cuando hay más sólidos. Entonces, en resumen, ha comenzado en la primera etapa y luego segunda etapa. Ahí, cuando hay la diferencia de tiempo, quiere decir que hay más sustancias de contaminación y que la calidad de agua es mala. Es por eso que es necesario pretratamiento. Es por eso que nosotros como ingenieros, cuando el SDI es menos de 4.0, no necesita pretratamiento, pero cuando excede 4.0, se requiere pretratamiento. Pero 4.0 tampoco es un estándar fijo. Eso se podría cambiar, pero eso es más o menos un promedio, les estoy diciendo. Esto es una fórmula muy complicado, pero no es complicado, la verdad. Ahora, el costo. Vamos a analizar el costo. Las instalaciones es este agua, ¿sí? El agua, la salinidad de agua del mar es diferente. Ahora, supongamos que con este agua nosotros, supongamos que lo hemos utilizado con el agua de la isla Canaria. El SDI es muy alto y si contiene sustancias de contaminación, la velocidad es baja y el costo es muy alto, ¿no? Ahora, aquí hay dos tipos de tratamiento. Uno, como pretratamiento, están utilizando ultrafiltro, y en la segunda está utilizando como pretratamiento coagulación en línea. Y luego 2 etapas de osmosis reversos. Y luego en la segunda es 2 etapas de osmosis reverso. Por ejemplo, puede haber diferentes etapas, pero acá se ha optado por 2 etapas. Entonces, entre ellos, ¿qué tecnología va a consumir más costo? En caso de ultrafiltro y con 2 etapas, en el costo de inversión es 0.2377. Pero en caso de coagulación con 2 etapas de superfiltro es 2.2452. Ahora, consumo de energía, la limpieza, todo esto lo hemos sumado, es más o menos, en ambos casos es cerca de 60 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos estimar? Que aproximadamente en ambas tecnologías serían 60 céntimos. En el CEDAPAR, ¿alguien de CEDAPAR? ¿Cuánto sería el costo de agua? ¿Cuánto sería? Sí, ¿y cuánto cobran el agua? ¿Quién decide el precio de agua? ¿SUNAS o...? Digamos, supongamos que esto es el costo de producción. Entonces, ¿cuánto va a ser la venta de agua? Ahora,
Esto es el costo de instalaciones. Yo creo que sería mejor explicarlo en gráfico. Creo que lo he eliminado. Vamos a ver. Voy a regresar. Bueno. Acá más o menos el costo es $979 por día y el otro es 971. La verdad, no hay mucha diferencia entre dos tecnologías. Bueno, acá abajo menciona cuánto ha sido la temperatura, cuánto ha sido el pH, ¿no? Las condiciones respectivas, pero no hubo mucha diferencia en el costo. Ahora, acá hay una dificultad. Esto es el boro. Es el B, el elemento B en química. Vamos a ver sobre el boro. Este elemento es una sustancia que existe en el agua, pero este elemento, el boro, en el organismo de salud, en el Organismo Mundial de Salud, ellos han investigado y han dicho que es un elemento muy sospechoso que puede afectar en el crecimiento de fetos, o sea, y entonces es por eso que está recomendando que por litro debería contener menos de 0.5 miligramos. Pero en Corea o en Estados Unidos, en Europa, el estándar es 1.0. En el Perú no he visto el estándar de boro, no sé cuánto sería acá en el Perú, pero en otros países normalmente es 1.0 y la recomendación de Organización Mundial de Salud es 0.5. Ahora, también cuando utilizamos en la agricultura este agua desalinizada, dice que también puede impactar o afectar en el crecimiento o en la producción de fruta, o podría dañar a las hojas, por ejemplo, de kiwi, ¿no? Pero el agua que ha atravesado el osmosis reverso había sido 0.3 a 1 miligramos por litro. Entonces no hay ningún problema. O sea, de acuerdo a los estándares de Corea o de países europeos no habría problema, pero con la recomendación de Organización Mundial de Salud sí, porque su recomendación es 0.5. Pero en el Arabian Gulf es cuando la concentración es máxima, es 7.0. Entonces, en este caso, dice, ellos estiman que puede impactar a la maduración prematura de algunos frutos. Entonces que deberíamos hacer el control de boro. Entonces dice, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Hemos visto en el osmosis reverso la rechazo llega hasta 91%, o sea, casi 90% es eliminado, pero el agua salobre es de 30 hasta 80. Pero esto tiene que ver mucho con pH. Si el pH es 11, en el agua del mar casi el 99.5% es eliminado. Vamos a ver gráficamente. ¿Qué quiere decir? Tiene que incrementar el pH para eliminar el boro.
pero en el agua, por ejemplo, si el pH es 9, entonces en el casi 96% o un poquito más de 95% de boro es eliminado. O sea, el boro es un elemento que tiene un pequeño sustancia. Es por eso que el boro podría exceder un poquito más de la recomendación de la Organización Mundial de Salud. Ahora, ¿qué pasa si la concentración de boro llega a 1.0? Entonces, lo que se podría hacer es el pH tiene que subirlo hasta la 11 para disminuirlo a menos de 0.5. Entonces, esto es un punto que debería tomar la consideración. Ahora, como hemos dicho, el punto débil de osmosis reverso es el bloqueo. Como ustedes saben, los poros son muy pequeños. Entonces, si esos poros están bloqueados, ya no pasaría el agua. En primer lugar, incrustación. Incrustación, cuando decimos, estamos hablando sobre sustancias que son 0.0001. Y entonces, en la membrana aparece como por ejemplo, calcio sulfato, carbonato de calcio, todo eso podría formar incrustaciones, ¿no? Y podría tapar todos los poros. Y entonces esto se forma manchas en las membranas cuando se acumula. Y entonces esto hay que hacer la limpieza. La limpieza nosotros llamamos CIP. Luego vamos a ver con más detalle el CIP. Como ustedes ven, esto es el sarro o la impresa. Cuando ustedes ven la membrana, se ve como un pared porque no se puede observar visualmente los poros. Y estas manchas, lo que ustedes están viendo acá, podría ser sulfatos de calcio, ¿no? O carbonato de calcio. Todas esas sustancias podrían causar esta mancha o este bloqueo. ¿Cómo se forma? Esto es, o sea, la recuperación es muy alto. Cuando estamos haciendo tratamiento, hemos dicho que normalmente 30% es tratado y el 70% es descargado. Pero si nosotros incrementamos la cantidad de agua hasta 50%, entonces obviamente este tipo de incrustación se ocurre con más frecuencia. Ahora, habíamos hablado sobre el flujo crítico. Si nosotros aumentamos el flujo crítico, entonces obviamente este tipo de sarros o daño a la membrana ocurre con más frecuencia. Si pH es muy alto, también igual también ocurre esto. Pero si pH es bajo, el boro, por ejemplo, sustancia como boro no se va a poder captar. Es muy difícil, ¿no? Ahora, también el dosis de anti-incrustado, cuando es insuficiente, también ocurriría este fenómeno, ¿no? Y entonces nosotros podemos hacer, o sea, la recuperación lo bajamos o lo bajamos el pH. No podemos hacer eso porque también si lo bajamos el pH, como les digo, ya no vamos a poder
captar boros. Entonces lo que podemos hacer es la limpieza. Tenemos que, porque de todos modos tenemos que tratar el boro, tenemos que tener alta recuperación, ¿no? Y entonces aquí la única solución sería la limpieza. Lo más que, como ustedes ven, aquí hay iones. Y como ustedes saben, iones son de una partícula muy pequeña. Y luego se forma con un clúster y el clúster se vuelve a una estructura de la semilla y luego esto se vuelve como un cristal. Ahora, si en esta etapa no hacemos la limpieza, entonces ya no va a funcionar como membrana. Esto es el punto más difícil del uso de la membrana. Esto es productos de solubilidad. Si el KSP es más grande que IPC, educto, entonces no ocurre incrustación. O sea, todo es diluido en el líquido, en el agua. Pero si es igual entre los dos, habría equilibrio químico. Pero si ocurriera al revés, entonces ahí es donde se forma incrustación. Entonces, del agua, o sea, el producto de la solubilidad del agua es menor a EDOCT IP, entonces ahí es donde ocurre incrustación. Yo creo que ustedes todos han aprendido sobre KSP, ¿no? Y qué es el IP. Ahora, acá también se está hablando incrustación de la membrana. Un ingeniero que está operando, para ellos lo más importante es disminuir esta incrustación, limpiar adecuadamente en adecuado tiempo. Esto ocurriría cuando hace el pretratamiento impropiado. O sea, el pretratamiento no se podría hacer 3-4 veces, ¿no? Siempre tiene que ser adecuado. Y también si las condiciones de pretamiento no están bien, entonces también podría causar esta incrustación. Todos los químicos, también los dosis de químico, también debería utilizar de acuerdo al análisis. Vamos a ver la limpieza de químico. He dicho que CIP es la limpieza. Esta información normalmente da las empresas que producen las membranas. Ellos siempre hacen los ensayos para encontrar la manera óptima para limpiarlo. Creo que tenemos que ver, vamos a ver el gráfico, yo creo que se explica mejor. Vamos a ver el CIP. El CIP quiere decir es limpieza en el plazo, o sea, en el lugar. ¿Qué quiere decir? Limpiar justo el punto o la mancha donde se ha ocurrido. Y entonces en el ultrafiltro siempre hay el lavado reforzado, pero en el osmosis no hay eso.
En el CIP no hay eso, en el CIP. El CEB, el CEB bueno, como ustedes pueden ver acá, cuando habíamos hablado en el CIP, en el CIP, cuando hay la mancha se hace la limpieza, pero en el CEB el lavado es más frecuente. Entonces acá con el cuando se sube, cuando se incrementa la presión, entonces ahí es donde se realiza la limpieza. Más o menos cuando sube hasta 80 bar, entonces hay que hacer el lavado. Y entonces ahí se baja la presión. Y ahí es donde nosotros llamamos la recuperación. El ratio de recuperación se bajaría. Entonces lavamos y luego operamos y luego vemos cuánto se ha bajado la presión. Normalmente si limpiamos con el ácido, el 75% se recupera, con alcalino 25%. Eso es normalmente, ¿no? En general. Entonces, normalmente el CIP en este método es cada 5 a 6 meses. Sí, entonces es cada 5 a 6 meses, pero la limpieza es casi un día, ¿no? Entonces puede ser un poco, ¿no?, trabajoso. El CIP se utiliza algunos químicos para limpiar el fondo de la mancha, ¿no? Entonces no es fácil. Como hemos dicho, cuando ocurre incrustaciones, obviamente la presión incrementa y el tratamiento de agua o la cantidad de agua tratado también eso decrementa, ¿no? Es algo obvio. Pero en el CEB, el lavado de CEB, la verdad no utiliza en osmosis reverso, sino sería en filtro micro. Entonces, aquí el lavado es más frecuente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando se opera la planta, se puede monitorear, la presión. Entonces, de acuerdo de lo que se muestra en el monitoreo, entonces ahí se decide si va a realizar la limpieza o no. Pero si ustedes no se hace el lavado en el tiempo adecuado, entonces la membrana se va a dañar. Y es por eso, si se daña la membrana, hay que hacer el cambio de la membrana, ¿no? O sea, es cambio de la membrana, no se toca no se cambia toda la instalación. Bueno, habíamos dicho que para decrementar o ahorrar el consumo de energía, recuperamos la energía. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver acá.
Mira, la verdad en osmosis reverso hemos dicho que casi el consumo de la energía es para la presión, ¿sí? Entonces, la energía es casi utilizado para la presión. Lo está, digamos, desarrollando para disminuir esta presión alta. Vamos a regresar acá. Este dibujo es un poco complicado, pero les voy a explicar. Aquí está la membrana y tenemos que hacer traspasar el agua de mar. Cuando es agua soluble es 25 bar, o si es agua del mar es un poquito más alto, ¿sí? Ahora 30 hemos dicho que es tratado, 70 no. Pero la energía se consume la misma energía, porque la energía no se varía. Entonces, el 30% sí ha sido tratado, pero el 70% no. Pero entonces esa energía que se ha utilizado para el 100 de agua del mar, el 30 ha sido tratado y el 70 no. Entonces el 70 tiene su presión y su fuerza. Entonces esa es energía que es lo que vamos a reciclar, reutilizar, ¿sí? Es por eso que estamos recuperando la energía. Mire, está entrando el agua, la presión entra y hay agua que es tratado y otra agua que no es tratado, y entonces esa presión que sobra de 70% se agregaría para empujar otra vez el agua del mar. Entonces, de esa manera se podría ahorrar la energía. Acá dice TDS es 35.000 ppm, la presión de osmosis es 21. Ahora, como habíamos visto, el bar a veces sube hasta 80, ¿no? Entonces, en resumen, la evaporación, en el método de evaporación no hay mucho, no hay una manera de cómo ahorrar el consumo, pero en caso de osmosis reverso sí hay la manera de cómo recuperar esta energía que estamos gastando. Es por eso que muchos investigadores dicen que es posible que para el año 20 podríamos utilizar menos de 2 kilowatts, ¿no? Entonces esto es el objetivo para el futuro. Lo demás, aparte de la presión, la energía que consume en otra área es muy poco. Como ustedes pueden ver, esto es la manera como se podría, que tiene menos consumo de energía. Sería el equipo de isobárico. El isobárico se podría decir que se utiliza más porque es menos consumo de energía. Ahora, si se completara de desarrollar este equipo y luego el osmosis directo, entonces podríamos ahorrar muchísimo la energía, ¿sí? Entonces, a lo mejor el costo ya no va a ser 50 céntimos, sino 30 céntimos. Ahora, como esto es nuevo gráfico, ¿no? Aquí se puede ver que el costo es menos de 50 céntimos, ¿sí? Es menos de 50 céntimos. Esto es en Israel.
es 325.000 metros cúbicos por día. Aquí es en segundo, pero acá todo es por día. Es 0.53 céntimos. Ahora en Singapur, TUAS es de 136.000 metros cúbicos por día y aquí el costo es 48 céntimos. Ahora se está disminuyendo poco a poco. En el futuro, hasta cuánto se disminuirá, no sabemos. Ahora, el consumo de energía. En el año 1980 habíamos dicho que era más o menos 10 kilowatts, ¿sí? Ahora en 90 hasta 5.5, en el año 2000 casi 4. En este año no tenemos estadística, pero yo creo que es más o menos 2 kilowatts o un poquito menos. No creo que sea menos, porque todavía no se ha completado este estudio de recuperación de energía y también osmosis directa también. Ahora vamos a ver costos de inversión. Esta línea es de agua salobre, donde hay una mezcla de agua del mar y agua dulce. Esto es la capacidad de agua, metro cúbico por día. Esto es dólar americano. Si nosotros utilizamos el agua salobre para el tratado de agua, entonces, si utilizamos este agua, si utilizamos 10.000 metros cúbicos por día, 7 millones de dólares, más o menos. Se consume más o menos 7 millones de dólares. Pero si utilizamos agua del mar, más o menos 60 millones de dólares. O sea, el agua del mar obviamente es más que el agua salobre. Eso es algo obvio porque la concentración de salinidad es alto, ¿no? Pero de acuerdo a esta fórmula, sí. Bueno, de acuerdo a esta formulación, el costo de las instalaciones de agua del mar es mucho más alto. Ahora vamos a hablar sobre osmosis directo. Como ustedes están viendo acá, el agua tiene que ir de izquierda a derecha. Ahora, en el osmosis reverso teníamos que dar la presión para que el agua pueda ir en la dirección opuesta. Pero si seguimos el flujo del agua de la naturaleza, entonces no necesitamos mucha presión. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Acá tal vez utilizar una solución, ¿no? Una solución. Actualmente si tenemos osmosis reverso, en el futuro tenemos que ir a la osmosis directa para poder ahorrar la energía. Y esto teóricamente, ¿no? La energía va a reducir 1/3. Entonces, ¿cómo se podría hacer? En la Universidad de Yale ha hecho un estudio, utilizaron amonio bicarbonato
han utilizado como la solución para que el agua, nosotros llamamos osmosis, para que la concentración de baja se fluja hacia alto. Entonces, utilizaron amonio bicarbonato porque esto es la concentración es más alto que el agua del mar. Pero de todos modos, esto, bueno, no ha tenido mucho efecto, pero sí ha abierto el camino para poder desarrollar otro tipo de solución para lograr este método, ¿no? Osmosis directo es una nueva tecnología, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden apreciar en el gráfico, se podría reducir a 1/3. Esto es teóricamente, no es real, ¿sí? Esto es teórica. Vamos a ver aquí en este gráfico. Estos son los elementos que se han desarrollado para utilizar como la solución. De acuerdo a la concentración, ¿sí? De acuerdo a la presión y también de la concentración, es diferente, actuaría diferente. Para que el agua del mar se pueda fluir a una solución concentrada, esa concentración tiene que ser altísimo, ¿no? Y entonces la teoría de osmosis directa es todo depende de si se desarrolla esta solución, ¿no? Que es que la concentración de agua es más fuerte que el agua del mar. Muchas empresas han dicho que nosotros ya hemos desarrollado, pero todavía no se ha comercializado. Lo más pronto yo creo que nos conviene a nosotros, pero todavía no se ha comercializado. Pero sí tiene que desarrollarse esto para que se pueda reducir el costo y también el de osmosis reverso hay que ir a osmosis directo. En caso de Corea, el gobierno mismo está invirtiendo bastante para que las universidades puedan realizar las investigaciones. Esto es una política nacional o una institución por la política nacional también está separando presupuesto para este tipo de investigaciones, y también las empresas también aportan una cierta parte para estas investigaciones. Yo creo que en otros países también deben estar invirtiendo para este tipo de investigaciones. En el Perú hay muchas minerías, muchas minas. Y las minas, yo he escuchado que una empresa minera tiene cuenta con una planta de desalinización, ¿no? Obviamente, si una empresa pide que lo instalara dando un presupuesto, entonces no es muy difícil. Ellos lo utilizan para su producción de minerales, ¿no? Sí, entonces las empresas pueden comprar esa tecnología con el dinero, porque es una empresa privada, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo podemos hacer? Vivienda, Sedapal, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Si es, muchas empresas van a entrar con diferentes tipos de tecnologías de osmosis reverso. Lo que ustedes tienen que hacer es saber evaluarlo. ¿Qué tecnología es mejor? Porque Doosan va a decir que su tecnología es mejor. General Electric va a decir que su tecnología es lo mejor, y otras empresas obviamente va a decir que su tecnología es lo mejor. Entonces, ¿quién tiene que decidir qué tecnología es mejor? Ese es el SUNAS. Para ello, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes tienen que conocer sobre esta tecnología. Más o menos para esta instalación, esta empresa ha invertido $5 millones. Ahora, entonces, ¿con esto mismo podemos ir? No. Este estudio es para Corea, porque la calidad de agua de todos los países es muy diferente, ¿no? Entonces, ustedes, en base a este estudio, hay que hacer un ensayo, un análisis. ¿Cómo? Tiene que haber una cooperación con las universidades. Debe haber universidades que hacen investigaciones de osmosis reverso. También tiene que involucrar a un equipo de un equipo estatal, puede ser de SUNAS, puede ser, ¿no? Y también industria. Entonces, ese triángulo tripatria tiene que trabajar conjuntamente. El estatal podría tomar, no sé, 30%, privada 30%, porque comenzar desde comienzo es mucha inversión. Una planta piloto, hay que comenzar con una planta de piloto o un banco de ensayo. Más o menos de un año y medio, hay que buscar el flujo crítico y todo eso. Y entonces yo creo que en 3 años ustedes van a poder encontrar el flujo crítico, las condiciones lo más óptimo para la situación peruana. Entonces, como les digo, repito, el Estado académico y la industria tiene que hacer un trabajo, cooperación, y en menos de 3 años ustedes van a encontrar una solución óptima para su país. ¿Sí? Muchas gracias. Es más o menos 10 meses que estoy acá. Yo regreso en diciembre. El 8 de diciembre ya regreso a Corea. Me están esperando mis familias y yo también quisiera ver a ellos, pero no me queda más de 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, pero la verdad me da pena salir de este país también. Me han tratado muy bien y también es el primer país aquí en Latinoamérica, y me he encariñado mucho con ustedes porque ustedes me han tratado muy bien. No voy a olvidar de su gentileza, y aunque yo me he jubilado del Ministerio de Ambiente, pero hay mucho trabajo que hacer en Corea, y yo no voy a olvidar de ustedes y siempre voy a recordar de ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. 감사합니다. Así esta conferencia magistral de plantas desalinizadoras. Queremos, para ya ir cerrando y culminando esta conferencia, invitar al señor Luis Acosta, por favor, representando a la SUNAS para poder realizar el cierre de esta conferencia magistral, especialista en la gerencia de regulación tarifaria. Gracias, Juan Carlos.
Mr. Yang, muchas gracias por esta exposición, brillante exposición. Hemos aprendido, creo que bastante. La lección que nos llevamos es que en algún momento esta tecnología vamos a tener que usar de manera regular en el país y que nosotros como institución reguladora del agua potable tenemos que estar preparados para ese momento, ¿no? Preparados en conocer la tecnología, en poder saber cuáles son las empresas que brindan estas y cuál es la mejor opción para cada caso, ¿no es cierto? Nos ha mostrado muchas experiencias de la tecnología en muchos países del mundo, entonces ya no está en discusión si la tecnología sirve o no sirve, ¿no es cierto? Todavía los costos, por lo que vemos, son un poquito elevados, el costo de tratar agua potable a través de esa tecnología, pero que se está haciendo investigaciones y en corto tiempo, imagino yo, que va a ser un costo bastante competitivo, ¿no? Nuevamente, creo que es un llamado a que nosotros estemos preparados a poder utilizar esta tecnología, a prepararnos, que en algún momento vamos a necesitar el conocimiento para poder decidir sobre esta tecnología. Muchas gracias, Mr. Yang. Y también queremos aprovechar para decirles que estos 10 meses que usted ha estado acá en Perú, ha sido muy grato para nosotros conocerlo. Sabemos de la capacidad técnica y científica que tiene usted, que ha compartido con nosotros, pero sobre todo la calidad de persona que ha sido usted, que siempre ha estado junto con el equipo. Éxitos y que vuelva pronto a Perú, que lo estaremos esperando. Gracias. Muchísimas gracias a Luis Acosta, a nombre de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia, la participación, el conocimiento que nos hemos llevado esta tarde con esta destacada exposición de Mr. Yang, y los invitamos a poder degustar un coffee break y damos por concluido este evento. Muchas gracias, muy buenas tardes.